Si en algún momento el silencio te invade, tú. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y quien me acompaña hoy es Víctor Guichón. Víctor, gusto que estés hoy aquí. Muchas gracias, Daniel. Nuevamente. Sí, has estado en otras circunstancias. Cierto. Víctor Guichón es nacido en Florida. A los 18 años viniste a Montevideo. Sí. Y allí te vinculaste con distintas propuestas culturales, donde fue naciendo el poeta que sos hoy, ¿no? ¿Es así? Sí, de alguna manera. Él también forma parte de un grupo poético, se llama Tres Poetas Ocupas, junto a Tere Corondi y Leonardo Termin, que han estado acá en ese formato. Y cuando uno los ve en vivo, creo que ustedes elevan hacia un nivel de alta poesía que muy particular lo que hacen, muy particular. Hemos estado juntos en otras presentaciones. Sí. Tu primer publicación fue en 1984, una hilera de poemas. Luego siguió Agua de Luna en 1999. Ese mismo año también edita De los suburbios de Almíbar, que son cuentos. En el 2005, Acto de Silencio. 2013, Bailarina Invisible. Y recientemente, Acá, este poemario con el que acaba de ganar el Bartolomé Hidalgo. Si bien has escrito narrativa, la mayoría de tu obra son poemas. Sí. ¿Eso es porque fluye de esa manera en ti? ¿Te sientes más cómodo con la poesía? ¿Tomaste el desafío de la narrativa haciendo cuentos en alguna oportunidad? ¿Cómo te sentís en esa situación? Bueno, en principio siempre desarrollé la poesía como manera de expresarme. Y con el tiempo, hace muchos años, incursioné en los cuentos, que fue una experiencia interesante, muy diferente a escribir poesía, ¿no? La narrativa tiene un lugar por donde ir que está muy separado para mí de lo que es el recorrido que uno hace en la poesía o en el poema. Y llegué en el 2011, tuve una mención con una novela mía que se llama El viento bajo las alas, inédita, en el premio Netti, cuando recién se empezaba a llamar, el premio de la Intendencia se empezó a llamar Juan Carlos Bonetti. Es un libro que está inédito por razones económicas, sin duda. No es que no tenga ganas de editarlo, sino que no tengo las posibilidades. Y hoy voy priorizando otro tipo de cosas también, en lo económico. Y tengo a su vez otra novela que no está mostrada en ningún lado, que es la novela de Sara, que también es narrativa, son novelas. Pero es un trabajo que me ha llevado mucho tiempo, porque yo en principio soy autodidacta y creo que no es lo mismo ser poeta que escritor, ¿no? El escritor necesariamente, sí o sí, tiene que tener capacidades de redacción mínimas, por ejemplo, que cuentan necesariamente. Eso es el criterio, ¿no? Entonces, El viento bajo la sala me llevó 10 años, en una novela de 150 páginas. Me llevó 10 años no escribirla, sino dar en el punto exacto en que esta novela puede salir al aire. Y sobre todo porque siempre tuve muchas dudas en la medida de no tener una formación específica en eso. Fui trabajando hasta que encontré que sí, que se contaba una historia y que la historia se ajustaba al concepto de lo que es la novela, de alguna manera. Y bueno, después cuando fue mencionada, bueno, ahí ya, digamos, tenía un jurado importante como Hortensia Campanella, Hortensia Campanella, Olga Chaín y Delgado Paraíso, ¿no? Y era un único premio y, bueno, por lo tanto una mención era como un segundo lugar ahí, Claro, sí. Con otros también. Muy bien. ¿Y cómo nace Acá? Porque esta es una obra donde la propuesta es muy diferente. Abarca muchas cosas, desde lo estético
a la clase de poesía, ¿no? Es un poemario que hasta puede leerse en algunas partes en distintos niveles. Sí. Al menos es lo que me transmite a mí como lector, ¿no? Porque les voy a mostrar el libro en algunos lugares tiene unas transparencias donde en este caso se ve el arte que hay debajo, pero en otras partes del libro se superpone una poesía con la otra. Sí, hay otra que se puede leer en forma individual, pero lo puedes leer como un todo. Como un todo, sí. Y ahí es donde vos como que profundizás el poema que tenés delante con lo que está atrás. Sí. Eso es un efecto. ¿Lo pensaste de esa manera? Sí, claro, sí. Sí, o sea, de todo lo que está ahí es... Acá es el caso. Claro. Sí, es una veladura, una transparencia en la que, en el poema particularmente, que se puede leer o todo lo que se ve, ¿no? Pero percibiendo lo que está velado, como que yo creo que esa transparencia le da, lo conceptualiza de forma diferente, que al dar vuelta a la página se lea propiamente lo que dice, crea un ambiente, ya tiene otra cosa, sí. Además, los dibujos en una técnica mixta de tinta china, aguada, con acuarela, sí. Le da al libro un carácter diferente. También el papel hueso juega su rol en lo que es la obra, ¿no? Entonces, entre todo el contenido estético y los conceptos que tú utilizás de poesía, lo hace una obra destacable. Porque además, normalmente el poeta o los distintos poemarios que uno puede encontrar van tratando temas diferentes. Por lo general son los mismos siempre, que han sido siempre toda la vida: el amor, la desesperanza, la muerte, el desamor. Claro, todos esos temas, claro, que según el poeta adquieren su propia dimensión, ¿verdad? Y uno se identifica por leer lo mismo de distintas maneras y todo me va a llegar distinto. Sí, claro. Pero en este caso, Víctor, yo siento que nos contás una historia. O sea, tú empezás con algo y se traslada a todo el libro, donde te lleva a reflexionar sobre lo mismo. O sea, hay para mí una lectura además hasta un poco mística, tiene algo esotérico, profundizás mucho en ti mismo. O en el lector, en uno, es uno que está en esa eso poesía. es clave, ¿no? Así que bueno, contame un poco todo eso, si mi apreciación es correcta además. No, bueno, siempre la apreciación del lector es correcta, yo creo que es la más correcta, incluso que la del poeta, ¿no? En el sentido que la experiencia de la lectura es con uno mismo, porque yo siempre digo, ¿no? O sea, ahí por ahí la palabra amar, que está escrita por mí, tiene una resonancia personal en lo mío, y en lo tuyo seguramente sea totalmente diferente. No totalmente, pero única. Entonces, ayer o anteayer hablaba con una amiga que fue la que sacó la foto mi foto que está ahí en la solapa, que ella lo lee como si, o sea, como sea en primera persona, es como si fuera ella quien lo expresa. Y eso me parece muy lindo, porque es lo que yo entiendo de que la poesía es, después que hay un libro editado, hay poemas, el poeta deja de existir para que el lector exista como tal y recrea la obra del poeta, con ese perfil único y personal que tiene un lector, en la poesía y en todo, ¿no? O sea, y en la vida. Yo tengo una visión de las cosas que es única, después la podré intercambiar contigo, y por eso me parece que es correcto tu apreciación, que además coincide un poco con la mía, en el sentido de que sí hay un trabajo. Yo trabajé mucho, yo soy un poeta que corrijo mucho, ¿no? Trabajo no es la palabra, porque yo disfruto y trabajo en general, es una palabra que etimológicamente no es la más amigable con la vida del hombre,
pero entonces está el momento de la creación propiamente, el poema que se escribe, que es un acto, ese es el estado de la poesía de alguna manera, donde el poeta está conectado realmente con la poesía como estado o como hecho expresivo. Y después yo corrijo, reviso, puedo tener 7, 8, 10 versiones de un poema, porque cambié una coma, taché una palabra. Hace muchos años que dejo las versiones de lado, generalmente las guardo por un tema en principio de inseguridad, digo, no quiero perder lo que tuve, por si se me borra algo, pero en realidad ya cada corrección que hago ya es absorbida por el poema y yo la tomo en cuenta. Entonces, acá hay un pienso en muchos aspectos. Este libro pasó por muchas partes, por muchas cosas en cuanto a cómo está escrito. Yo hice un trabajo que no me gustaría spoilearlo mucho, porque ahí en el libro hay muchas cosas, como decís vos, que tienen que ver con lo de lo místico. Hay no una cosa que yo la tenga en mente, pero sí refleja cuestiones que yo sé y pienso. Le está planteando una búsqueda. Sí. Para mí en todo el libro hay una búsqueda implícita y está, pero tanto yo también decía lo místico, o hay un aire esotérico, está planteado con mucha altura o una atmósfera filosófica distinta. Sí, te entiendo. ¿Sí? No es una lectura muy trabajada como la que tú decís recién. Pero ¿qué te llevó a escribir acá? Porque, como decíamos al principio, es diferente a otros poemarios y es como una obra conceptual. Esto es muy redondo. Sí. O sea, sigue un camino de esa búsqueda, en esa búsqueda. Sí. ¿Qué me llevó a escribirlo? No hay un punto de partida. Claro, porque no es el típico libro que yo hoy me inspiro con algo y escribo, y mañana con otra cosa, no. Esto se continúa, la misma preocupación. Sí, mira, suponte que son 4, 5, 6 años de escritura, de poemas, ¿no? Escritos y después trabajar pero en realidad yo hace años que ya escribo habitualmente, puedo tener alguna falla en inspiración, pero es una cosa que es mi actividad permanente, es buscar espacios libres para escribir y estar en ese viaje de la poesía como estado anímico e intelectual, de alguna manera, emocional también, que hace ¿cómo te puedo decir? A la esencia de lo que yo soy, de alguna manera, más allá de todo lo demás que puedo hacer en la vida, ¿no? O sea que me llevaste a pensar lo siguiente, más allá de que si uno podemos compartir esto que voy a decir o no, pero, por ejemplo, en astrología, las casas astrológicas por las que pasa un individuo cumplen un patrón, un periodo que oscila entre los 6 y 9 o 10 años, no mucho más que eso. Pero cuando uno transita esas casas astrológicas, esos periodos de vida, lo que está haciendo es un ejercicio de búsqueda, una experiencia. Y todo lo que pasa allí está en base a eso, a ese periodo. Todo lo que te pasa tiene un nombre y tiene planteado un desafío de vida. Sí. ¿No? Entonces, tú me hablas ahora de 6 años. Y como yo encuentro acá, justamente que no es una poesía que está fragmentada, como hoy al principio decíamos que del amor, del desamor, el deseo, una pérdida, ¿no? Acá es como que vos seguiste un camino reflexionando en algo que el lector tendrá que descubrir, que quizás sea tu búsqueda, ¿no? Pero está de principio a fin enfocado en encontrar eso que tú planteas acá. Sí. Entonces, probablemente esa búsqueda tiene un sentido, ¿no? Claro, mirá, yo igual, por ejemplo,
La búsqueda no es mi objetivo, nunca lo fue. Filosóficamente e ideológicamente nunca tuve una meta específica, y creo que el nombre del libro lo plantea. Sí, sí. Es acá. El presente. Es el presente. Es el aquí y ahora, en la A y en la A. De alguna manera hay un juego ahí, aquí y ahora, acá. Porque entonces, como además conceptualizo de que la poesía no es secuencial, sino que es vertical, como lo plantea el poeta que a mí siempre me interesó, que es Roberto Juarros. Por eso es como la poesía, a la diferencia de la narrativa tiene una dramaturgia, se va atrás de algo, hay un suspense, hay una búsqueda específica. Acá en este libro, yo no busqué, capaz que sí que haya una búsqueda, pero no como un concepto que yo me haga escribir a mí. Bueno, ¿entiendes? el escritor, lo que sucede con el escritor Claro. es que escribe y después el que lo lee lo recibe de otra manera. Claro, por eso. No, es que seguramente, digo, me gusta lo que me decís porque yo descubro nuevas formas de verlo. Entonces me interesa lo que vos me planteás, como acá hay una búsqueda, y me doy cuenta de que si me retrotraigo a lo que yo entiendo, hay una búsqueda, no. Eso que yo conceptualizo, lo que yo creo que es la poesía, lograr que el otro se conmueva, que tenga su propio viaje, Ese es el fin. y que yo trabaje lo suficiente como para que el lector, cuando lea mis poemas, tenga la vivencia que yo tuve cuando los escribí, pero no que reflexione o entienda o intelectualice lo que yo entendí, sino que tenga la experiencia. Que yo creo que ahí, si eso le pasa al lector, ahí hay poesía. Porque no todo poema hay poesía. No todo poeta escribe poesía. Para lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, esa experiencia, ese estado que es sentarse al escritorio y estar 2, 3, 4 horas en la nada, pero donde está ebulliendo, al final que uno escribe 2 versos y después los retomo y los quiero o no. Entonces, yo creo que en el libro lo que creo que pasa es que cuando se lee, por lo que vos me decís y por otras expresiones que he tenido, se mueven cosas. Porque trabajo lo emocional por un lado, pero también lo reflexivo, siempre, que son todas estas cosas que están acá, están en todos mis libros. Solo que de momentos distintos y por carriles diferentes en cuanto a, yo qué sé, Bailarina Invisible, que es el libro anterior, son 7 poemas, ¿no? Hay 3 poemas cortos y después hay poemas de 4, 5, 6 páginas. Bien interesante. Entonces hay como otra cosa ahí. Bueno, muy bien. Ya se nos ha casi acabado de Ah, bueno, bien. No, ¿Querés leer una muy pequeña? creo... Algo breve. Sí, voy a leer algo que es muy significativo, que es la contratapa, Bueno, que es un sí. poema Sí, también, o sí. una fusión ahí. Una Dice: fusión. la sangre de mi estilográfica es de palabra, es de silencio, textura de un corazón sin forma, abierto. Es líquido y transparente, transparente como un velo. Rastreo fisuras en el alma, rastros. Atentos tengo el cuerpo y el ojo y la sangre que transpira tras la piel y la satura. Es breve el artificio, sí, por breve es alimento. Genial. No hay mejor que terminar con la palabra del poeta. Queridos amigos, ha sido un gusto recibir hoy a Víctor Guichón en Tinta de Escritores. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.